Hola a todos y bienvenidos a Startupeando. Este es el podcast que te acerca historias reales y consejos prácticos de inversores y fundadores de startups para que aprendas, te inspires y te mantengas actualizado de las noticias y últimas tendencias del mundo emprendedor. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o sueñas con hacerlo, este podcast es para vos. En este episodio recibimos a Diego González, parte de Alina VC. Una persona que pasó por todos los roles. Fue emprendedor, fundando más de 4 startups, las cuales vendió. También fue inversor ángel y hoy está desde el lado de los fondos acompañando a las startups a financiar sus primeros pasos. Alina VC es un fondo que se especializa en el Future of Work, así que hablamos un poco sobre exactamente qué engloba este concepto tan importante para el futuro de nuestras comunidades, como también hablamos de un montón de consejos para emprendedores que están iniciando, errores que tienen que evitar al momento de levantar capital y también consejos para aquellos que quieran ser inversores ángeles e invertir directamente en startups. ¿Estás pensando en levantar tu primer ronda de inversión? Te invito a escuchar este episodio llenos de aprendizajes donde vas a poder ver desde la mirada de un inversor qué es lo más importante del mundo. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Startupeando. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Ha habido muchas idas y vueltas, pero por fin podemos tenerte en esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por suerte pudimos coordinar como para conversar. Sí, la verdad que sí, gracias por todos los rain checks que pudimos hacer, así que re agradecidos. No hay por Estamos qué. hoy queriendo hablar con vos porque sos un perfil muy interesante que vivió las dos caras del ecosistema, porque emprendiste, fundaste 4 startups, compraste 2 empresas más, e invertiste en más de 10 startups eh, en distintos roles como inversor, tanto como inversor ángel como parte de Alina. Entonces queremos poder aprovechar toda esa experiencia de haber participado de todos esos lugares distintos para que la compartas y con la comunidad y puedan aprender de vos. Entonces, como para romper el hielo de todo esto que fuiste, ¿qué es lo que más disfrutaste? ¿Qué rol dentro del ecosistema es el que más disfrutaste? Qué buena pregunta. Te pareces a mi psicóloga que me hace pensar. Ajá. Yo creo que cada rol tiene su encanto y en el momento en el cual lo desempeñé lo disfruté 100% y lo mismo me está pasando ahora, ¿no? En el rol de emprendedor era todo tal vez bastante más adrenalínico, por decirlo de alguna manera. El hecho de construir algo desde cero, armar equipos, definir estrategia, levantar capital y conseguir tus primeros clientes, es realmente muy movilizante. Y en ese momento decía, no me veo haciendo otra cosa. Pero después fui evolucionando yo como persona y también entrando en edad, porque tengo 49, y tal vez entendí que, ok, esta etapa ya pasó, la disfruté. Que este disfrute es un poco parcial, ¿no? Porque como siempre, al menos digo yo, es uno cuando emprende la pasa mal la mayor parte del tiempo. De hecho, para mí emprender no es un acto racional, sino que es más bien pasional, ¿no? Es decir, si vos tratás de racionalizar la decisión de emprender y evaluás todas las variables, decís, no, por acá no, las chances de que me vaya bien son bajas, prefiero ir por otro lado. Pero hay algo dentro que no te deja hacer otra cosa y decís, no, tengo que hacer esto sí o sí. Pero lo disfruté muchísimo. Después pasé a la etapa de ser como ángel inversor, que la disfruté, pero no tanto como ser emprendedor, ¿no? Porque creo que me sentía todavía que tenía poco valor para aportar, más allá que del económico, de apoyar a las startups en esas etapas iniciales. Y pero ya en ese momento decía, bueno, ok, esto estoy haciendo como un beta testing con mi propio capital, pero más adelante quiero levantar un fondo o quiero trabajar en un fondo. Y ese fue el caminito un poco, ¿no? También por cuestiones de decir, bueno, dejemos de invertir plata propia
y hagámoslo más grande, ¿no? Porque la capacidad de inversión era limitada. Y hoy por hoy que estoy enfrente de Alina, creo que encontré mi lugar desde el punto de vista en donde creo que puedo aportar algo de valor por todas las experiencias anteriores, y me siento muy cómodo en este rol conversando con los distintos players del ecosistema. Entonces, todo tiene que ver con la etapa de la vida en la cual está uno. Cuando emprendía era mucho más joven y tomaba otro tipo de riesgos. Después disfruté más el camino y el acompañamiento, y hoy disfruto el apoyo y el tratar de aportar 5 cents para que crezca un poco más el ecosistema. ¿Quieres resumirnos un poco cómo fue tu carrera como emprendedor y esos aprendizajes quizás hoy como inversor son los más valiosos? Porque vos estás hoy del otro lado, pero sabés la cocina. O sea, entendés cómo funciona el back office del emprendedor, que a veces uno no lo transparenta con el inversor. Hay como una cortina entre el inversor y el emprendedor que el emprendedor intenta ocultar. Y al haber estado del otro lado, dudo que te engañen. Entonces, más o menos, ¿cuál fue ese recorrido emprendedor? ¿Y qué son cosas que vos decís? Yo sé que estas cosas pasan como emprendedor, entonces yo como inversor voy ahí, voy a ver si pasan, cómo las están afrontando para realmente entender en qué estado está ese emprendedor. Dale, está bueno. Mira, mi camino de emprendedor empezó, yo tuve mi experiencia laboral corporativa, también trabajé en Telecom, y mi segunda experiencia laboral corporativa fue en Visa, en el área de operaciones. Y ahí es donde empecé a pensar en emprender, quería salir de la corpo. Y mi primer emprendimiento fue una consultora de recursos humanos, nada que ver con tecnología, pero era servicio 100%, en donde el interés principal estaba en conocer cómo trabajaban otras empresas, conocer distintos roles y armar un negocio en relación a eso. Fue bastante bien, con una operación muy pequeña, éramos 6 personas contándome a mí. Eh, Logramos tener más de 100 clientes en 9 países, facturábamos un par de millones y estuvo buenísima la experiencia. Ya desde el inicio fue conceptualmente low cost, la empresa, todo bootstrap, y me gustó, pero íbamos lento. Y después lo que me pasó es que me aburría, ¿no? Llegó un momento en donde me aburría, era todo muy monótono, la empresa andaba bárbaro. Y bueno, por suerte tuve la oportunidad de hacer el exit, vendiéndosela a un grupo mexicano, una parte en el 2014, otra parte en el 2019. Pero en ese momento yo ya pensaba, bueno, tal vez lo que estoy haciendo yo, que es selección de personal, en unos años lo va a hacer un bot. Estoy hablando hace más de 10 años atrás, ¿no? Sí, 2014, claro. Y dije, voy a quedar obsoleto, básicamente. Entonces ahí dije, no, tenemos que emprender en tecnología. Y acá el primer error real, como te digo, era 2011 aproximadamente. Había muy poca información al respecto, había muy pocos fondos incluso que invertían en esa época. Creo que estaba en XTP, CASEC y para de contar, al menos acá en Argentina. Y yo no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Y con un proyecto, quería hacer un software de gestión para reclutamiento y selección, salí a levantar capital y me fue muy mal, pero muy mal es $0, ¿no? No, levanté un poquito y no, nadie, ¿eh? Bueno, Mal pitch, mal presentación del negocio, no tenía las cosas claras, pero me mandé igual y me mataron a trompadas. Cabeza dura, dije, no, esto hay que hacerlo, plata invertida propia, contraté Software Factory y empezamos. Y acá otro de los errores, que es tardé 2 años en que el producto salga, porque buscaba la perfección. Y no solo tardé 2 años y mucha más plata de la que creía, sino que no estaba validado con nadie. Era una necesidad que yo creía que tenían todos, no solo yo. No había clientes, no había absolutamente nada.
Entonces, cuando terminé de desarrollar el software, yo ya no tenía fuerza, no tenía equipo, no había negocio. eh, la consultora había empezado a decaer su facturación porque hacía más de 2 años que yo no le daba bola. Sacaste el Y foco. dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pues todo muy lindo y funciona bárbaro, pero no era la idea. Una Y startup no ahí, es no es un software. no, definitivamente no, no. Pero durante ese proceso aprendí muchísimo. Caro el aprendizaje, pero aprendí mucho. Al final, obviamente. Y bueno, en ese momento también dije, bueno, ¿qué hago con esto? Tratemos de venderlo. Y tuve la suerte también de poder vender el software, es decir, vendí la tecnología únicamente porque no había negocio atrás. Era un grupo multimedia muy importante de acá de Argentina. Y volví a la consultora. Como, bueno, vuelvo a mis raíces, empezamos a armar todo de nuevo. Pero una vez que pasó el no compete de esta empresa a la cual le vendí, dije, vamos de nuevo. Ahora sí. En el medio tuve la suerte de también poder comprar una consultora para que complementara el negocio que yo tenía. Y también compramos un portal de empleos para favorecer lo que era el lanzamiento de una nueva startup tecnológica, que era un software de gestión para el área de HR, pero mucho más completo, no solo para recruiting. Ahí sí tenía un socio que era el CTO, y ahí sí salimos a levantar capital y levantamos casi $1 millón de Argentina, Chile y México. Me fui a vivir a Chile en 1 año y medio más o menos, viajaba todos los fines de semana para acá para estar con mi familia porque estoy casado, 2 hijos en época escolar y mi esposa no quiso saber nada con mudarse a Chile, así que bueno, el esfuerzo lo hicimos todos en definitiva. Y con esa startup no nos fue tan bien como creíamos, como esperábamos en realidad. Llegó un momento en donde nos estancamos y no crecíamos y la competencia nos estaba pasando por arriba. Y ahí dijimos, bueno, tratemos de vender la tecnología, mejor dicho, el negocio, porque ahí ya había negocio. Y bueno, salí a buscar compradores. Tuvimos 3 ofertas de compra de un portal de empleos muy importante de acá de Latam, otro de un software de gestión y el último de un software de Estados Unidos, que yo estaba chocho con esa propuesta porque era otro nivel, otro juego, Sí. y aparte nos quedábamos dentro, los founders, y teníamos equity del holding de un monstruo. Y cuando llevo a todo contento la propuesta al board, me la rechazan. No, Sí. Y me dicen que no era lo que ellos esperaban. Incluso mi socio y CTO tenía dudas respecto a eso. Así que fue rechazada y la intención era como reconvertir la empresa, pivotear y hacerla como una software factory, pero que solamente desarrolle productos de HR. eh, y no era lo que yo quería hacer, claramente. Y ya aparte venías tampoco de la sabía, consultoría, ya había ya vos querías avanzar claro. en ese estadio. No, y aparte tampoco sabía cómo hacerlo, porque tenía que salir a vender horas de programación, Claro. ¿no? No un producto. Y no sabía cómo hacerlo, no me despertaba el interés tampoco. Entonces ahí hice el secondary buyout de eso y del portal de empleos también, que estaba todo como unido. Y me puse a hacer inversiones como Ángel, pero digamos, de la época de emprendedor, el mayor aprendizaje fue, siempre digo esta frase de Reid Hoffman, el founder de LinkedIn: si no estás avergonzado de tu primera versión es porque lanzaste tarde. Bueno, 100% la suscribo. Y no solo eso, a nivel tecnológico o producto, sino también es la validación previa, que es súper importante hacer, que yo no la hice y me costó caro, en tiempo y en plata, ¿no? De hecho, estamos Eh, trabajando ahora con un proyecto, nosotros dentro de Run Framework, que es nuestro programa que ayudamos a startups a levantar su primera ronda de inversión. Hoy estuvimos trabajando con los chicos, ellos van a saber de qué estoy hablando de ellos. Y ellos tienen un plan muy ambicioso, una plataforma muy interesante, pero justamente lo que les quise transmitir y un poco lo que tendría que cambiar es esto de que ellos, la plataforma que tienen diseñada entera es maravillosa, pero
el mercado puede no estar para nada interesado. Entonces ahora estamos viendo en cuál es esa funcionalidad clave para hacer un MVP de solo eso. Y capaz el MVP es no code y atrás todas las operaciones las hace alguien manualmente. Entender que a veces, ese, casi siempre, en realidad, ese tiene que ser el camino. El camino es, yo tengo una idea, tengo un problema a resolver y creo que mi solución es interesante. ¿Cómo lo hago de la forma más barata y rápida posible para probar si hay alguien interesado? Porque si no termino tardando los 2 años que vos tardaste, y para cuando termine eso estoy desgastadísimo, y después hay que ver si el mercado le interesa, porque no puede ni siquiera interesarle nada. Así que Nada. grandes aprendizajes para los emprendedores. No diseñen una aplicación completa y contraten una software factory para que se la hagan y dentro de 2 años lancen. Lancen con lo que tengan, alíense si no son programadores con un desarrollador, armen un producto mínimo viable. em, Y a la cancha. y a la cancha. Y la Y cancha es, ¿cómo listo. consigo clientes? Bueno, si no puedes conseguir clientes mano a mano, menos vas a poder conseguir clientes con anuncios el día de mañana. Entonces, Sí. a buscarlos de uno, a los clientes, con lo que tenés, y si te da vergüenza, le decís, bueno, yo estoy probando esto, y si vos te resuelve el problema, vos no te importa qué tan lindo es, si tu problema está resuelto. Te invito a probarlo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, lo que pasó con el segundo software que te contaba, yo en ese momento estaba de vuelta en la consultora y como éramos una consultora pequeña, decíamos, che, ¿cómo nos diferenciamos del resto? Hay un montón. Entonces empezamos a armar como un paquete de info que le pasábamos a nuestro cliente con todo el detalle de nuestro funnel, todo el trabajo que habíamos hecho para llegar a esos tres candidatos para presentarte. Entonces, no solo te mandábamos los tres candidatos, sino que también te decíamos, bueno, mira, relevamos 300 perfiles, de los 300 descartamos tantos por tal cosa, tantos por tal otra, pasamos a esta etapa, bueno, y así, ta, 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 ta. Y se lo mandábamos al cliente junto con las personas que le estábamos presentando. Y los clientes nos empezaban a decir, che, qué buena esta información, porque me sirve para defender la posición o toda la info que vos relevaste. ¿Qué sistema usás? Y el sistema era una persona y el Excel, nada más. Entonces le decía, no, es una persona y el Excel, pero cuando te lo repiten todos los clientes y quieren que les pases eso, ahí dijimos, che, acá hay una oportunidad. Hagamos otro software, pero que contemple también estas cuestiones. O sea, ese fue el MVP, una persona y un Excel, literal, ¿no? Cosa que antes no lo había hecho y me fue como ya conté. No, Pero y en esta entrevista, en esta reunión que tuvimos de trabajo, justamente uno de los founders tiró esta, la de, y bueno, y esto, para hacer la conexión que necesito con el IP me lleva un montón de tiempo, un montón de desarrollo, pongo una persona y lo tardaré más y lo hará físicamente la persona. Le dije, eso, esa es la mentalidad. Pongo una persona a hacer esto manualmente y listo, y ya está, y se resuelve, pero eso no es escalable, no tiene que ser escalable todavía. Ahora lo que tiene que ser es atractivo para alguien y ver si alguien lo consume. Si alguien lo compra, vemos. La escalabilidad nos tenemos que preocupar después. El foco es encontrar esa oportunidad de ese, cómo solucionar de esa forma espectacular un dolor que existe y que duele. sí, esos early adopters que son súper importantes para impulsar o modificar el inicio de una startup, es tal cual lo que vos decís. Pero también acá hay otra cosa que es, hace 10 años atrás, el cliente era mucho menos exigente en cuanto a un MVP. O sea, vos podías ofrecerle un MVP medio pelo, ya era distinto a lo que estaban haciendo, entonces lo veían todo con muy buenos ojos. Hoy avanzó tanto la tecnología, 10, 12 años después, que ya MVP, ese MVP que te servía hace 12 años, ya hoy no te sirve. Como que el cliente está como mucho más exigente, pero también, al mismo tiempo, hay un montón de herramientas que te permiten hacer un Claro. MVP en poco tiempo para salir a validar. Y si no lo podés hacer, la mejor validación es salir a conversar, punto, ¿no? Y hacete una landing que no tenga nada, cuentes lo que haces y una waiting list y ya. Por lo menos validás un poco ahí el interés. Y de a poquito de esos que se inscribieron, tratás de convertirlos a pagos y ahí sí haces cosas manuales, pero siempre de frente, ¿no? Diciendo realmente cómo son las cosas. Esto de fake it until you make it, a mí no me gusta en lo particular, en lo personal, prefiero
construir de a poquito Claro. y forjar relaciones a largo plazo. Pero bueno, eso como emprendedor, ¿no? Que me llevó bastante tiempo. Eh, También ahí aprendí algo súper importante que hoy lo aplico cuando evalúo alguna oportunidad de inversión, que es los Excel son a prueba de bombas nucleares, pero ninguno se cumple, ¿no? Eh, Está todo perfecto en el Excel, pero hoy por hoy lo veo desde otra perspectiva, eh, y en realidad lo que me ayuda es a pensar o a ver cómo piensa el emprendedor y no me fijo en el número finito en particular, ¿no? Y en base a eso también hago mi análisis. Siempre busco, bueno, ¿dónde se rompe esto? ¿En qué momento se puede romper esto? Pero eso ya hablaremos, supongo, que más adelante un poco de los criterios para invertir y demás. Sí, nosotros Eh, intentamos promover que los emprendedores en etapas tempranas hagan algunas proyecciones financieras, no porque esas proyecciones financieras realmente no sean más que un cuento, porque es la realidad. En un estadio muy temprano es una historia que vos contás, muy alejada de la realidad, sino porque tienen que sentarse a pensar la lógica detrás del negocio. Porque cuando uno está muy, muy iniciado en el proyecto y lo que tiene es un producto, capaz algún cliente, todavía le cuesta pensar realmente, bueno, y si pongo fuerza un poquito más del modelo de negocio, entre lo que te entra, cuánta gente necesitas, entre cuántas vas a invertir, ¿hay negocio? O sea, cuando empezás a mezclar variables, ¿qué pasa? Entonces, no esperamos que tengan unas proyecciones financieras impecables y que realmente se cumplan, pero que sí puedan demostrar que entienden que si yo invierto X en publicidad y a mí mi cliente me sale tanto adquirirlo y se queda por tanto tiempo, si ahí esos números por lo menos cierran o no cierran. Ese Absolutamente. análisis preliminar, si funciona o no funciona. Sí, absolutamente. Y sobre todo también, para mí es importante es, bueno, ¿y cuánto me cuesta adquirir a ese cliente? Por más que no lo sepa, porque recién estoy empezando, pero ¿cuánto creo que me va a costar? Y ahí se rompen muchos negocios, porque uno cree que porque le entra caja está ganando, pero en realidad estoy perdiendo, ¿no? Y otra de las cosas muy comunes también es decir, bueno, voy a levantar una ronda de $500.000 o de $300.000 y voy a abrir Chile, México y Uruguay y además a desarrollar mi propio AI LLMs. Que digo, bueno, no tenés el contexto real de dónde te estás metiendo, porque no te va a alcanzar y te vas a quedar sin plata al mes 4, básicamente. Total. Para eso son más que nada los Excel. De hecho, a mí me gusta mucho más que me pasen el Excel con el que gestionan día a día que el Excel para presentar a los inversores. Claro. En donde, no sé, veo líneas que dicen, me tomé un café con el inversor tal y lo pagué de mi bolsillo y está registrado Claro. así, a lo almacenero, me No, encanta. imagino. Me Y parece re. generalmente los emprendedores piensan, no, no le puedo mandar esto, porque es feo, está mal hecho, ¿no? No, no, justamente eso es lo que a mí más me interesa, porque el otro Excel lo preparamos todos. Pero bueno, independientemente de Claro. eso. Está muy dibujado. Eh, claro, pero digo, No, bueno, después pasé a esta etapa de ángel inversor, sí, en donde cada uno maneja dinero propio y ahí posiblemente el error que cometí, que si bien el output es bueno, fue enamorarme de los emprendedores y no ver más allá que eso, ¿no? ¿de los Eh, equipos o del proyecto? O sea, no, de los equipos, de las personas. bien. Eh, y otra cosa, porque digo, muchas veces tal vez vos estás hablando de una oportunidad de negocio y decís, este emprendedor es 9 puntos de 10, pero el problema que está resolviendo es 2 puntos de 10. Entonces ahí no hay negocio. No, no. Si uno busca un upside económico financiero, ahí no hay negocio. Y posiblemente en ese momento yo invertía igual, porque me enamoraba del emprendedor, ¿no? Eh, pero con dinero propio es más fácil hacerlo, pues dices, bueno, el único que me va a poder reclamar soy yo Y tu y mi mujer. esposa. Exacto, no hay más. Eh, pero ese fue uno de los aprendizajes, te diría,
que, que es ver más allá del enamoramiento con el emprendedor y ver si hay negocio o no, ¿no? Y el otro es creer, y esto un poco creo que nos pasa a todos los inversores, es creer que realmente podés aportar un montón de valor. Y yo creo que no es tan así. Eh, Hay bastantes egos encontrados y si no los identificás rápido, posiblemente te equivoques, ¿no? Es decir, no, pues yo le voy a invertir porque yo le puedo aportar un montón de valor y puedo hacer esto, lo otro. No es tan así, no. Este, entonces, de hecho, bueno, viste que el founder de Khosla Ventures, uno de los VCs más importantes del mundo, siempre dice que el 90% de los inversores molestan. Este episodio fue sponsorizado por Golosetti Abogados, un estudio jurídico especializado en asesoramiento legal de negocios tecnológicos. Ayudamos a las startups a constituir sociedades en el extranjero y en Argentina, a redactar sus términos y condiciones y políticas de privacidad, sus pactos de socios que son súper importantes, proteger su propiedad intelectual y también tenemos un programa que se llama The Round Framework donde ayudamos a las startups a levantar su primer ronda de inversión. Para más información, entra a golosetiabogados.com. Aprovecho a contarte que este 3 de septiembre del 2025, Golosetti Abogados de Startups va a estar acompañando a la Bolsa de Comercio de Rosario como sponsor en su foro AgTech 2025. Así que no te lo pierdas, te invito a inscribirte y formar parte de una experiencia llena de aprendizajes y contacto con inversores. Y más allá de esa participación desde el consejo, desde el querer ayudar, que a veces, como decís, es un obstáculo, para aquellos que estén pensando en invertir como inversores ángeles y nos estén escuchando, ¿qué consejo tenés con respecto a un poco las condiciones y las imposiciones? Porque eso es lo que pasa con los inversores ángeles, especialmente en Argentina, que son personas que quizás no todos vienen del palo de las startups, no terminan de entender cómo funcionan algunas cuestiones sobre la industria, asesorados generalmente por abogados más tradicionales. Inversores ángeles que quieren empezar a imponer. No, y yo tengo veto sobre estas decisiones y quiero estas acciones preferidas con un interés del tanto por ciento y quiero que además modifiques el estatuto para establecer un derecho para mí. ¿Y qué opinas de eso? O sea, ¿qué le podrías decir a esa persona que está empezando a entrar en el mundo de la inversión ángel? ¿Qué no le tiene que hacer a la startup porque al final le termina poniendo un collar de sandías en el cuello del proyecto? Sí, se ve mucho también cuando llegan a la etapa VC y vamos a investigar el cap table y las condiciones que tienen, en donde vos ves cosas que decís, no, no, yo no puedo invertir acá porque no va a depender del founder, sino que está condicionado a lo que dice este ángel inversor que puso $10.000 y tiene el 0,3%. Pero como consejo, no sé si consejo, pero como tip, si querés, para ángeles inversores es, si buscan 100% la rentabilidad, no es el mejor asset class para invertir. La inversión ángel tiene por un lado para mí al menos, un gran componente de aprendizaje. Entonces, si te sitúas desde yo sé mucho más que el emprendedor porque le puedo aportar un montón de valor y encima le estoy dando plata. Si ese es tu pensamiento, yo diría no inviertas, porque el emprendedor tiene su propia ideología y por más que lo puedas ayudar, nunca lo vas a ayudar tanto como para que el éxito sea tuyo directo, ¿no? Entonces, siempre pienso yo cuando hacía inversiones ángeles, bueno, ahora tal vez alguna más también, lo primero que pienso es, esta plata está perdida. Bien. Punto. Ya está. No está. Desapareció. Segundo, se tiene que alinear muy claro a mi tesis. Si yo creo que puedo realmente al menos entender el negocio y acompañar al founder, tal vez no tanto desde lo técnico, sino es apoyo. Apoyo a nivel humano, que es lo que tanto se necesita,
porque como todos sabemos, emprender es muy solitario. Por más que estés rodeado de gente, estás solo, siempre en algún momento. Eh, y por otro lado es, bueno, ¿qué conexiones le puedo llevar a la startup como para que crezca? Y cuando digo conexiones es, hay muchos C-levels o ejecutivos de empresas que están con ganas de hacer inversiones como Ángel. Yo creo que el principal valor que pueden aportar es conexiones con otras empresas para que se transformen en clientes. Porque todo el playbook que ellos aplicaron en una corporación no aplica en una startup, al menos no en una etapa inicial. Entonces, sáquense todo eso de lado, todo ese paquete de beneficios que ustedes llevan como inversores que Sí. creen que tienen y focalícense en cómo hago para que crezca, ¿no? Y a partir de ahí creo que va a ser el mejor aporte que le pueden dar a una etapa inicial de una startup. Y como emprendedores buscan inversores ángeles que justamente busquen aportar eso. Sí, que nosotros hace un tiempito hicimos una encuesta a más de 200 emprendedores de la TAM y tiraron algunos resultados muy locos, pero uno de ellos era, bueno, ¿qué es lo que más buscas en un inversor, además del dinero? Y es que me ayude con las ventas. Esa era la opción uno. La dos era que colabore para reclutar equipo, y la tres, mentoría. Pero como que está inverso. El inversor piensa, no, yo lo puedo Primero ayudar y mentoría, acompañar. claro. Claro, primero te mentoreo, después veo si te paso algún referido para que contrates y último, este, te hago una intro con una empresa. Y ahí es un punto muy importante para mí, porque si tu inversor no está dispuesto a poner su cara, su nombre, para referirte a otra empresa para que seas cliente, no es tan buen inversor, Claro, porque no está realmente comprometido entonces. apostando. Sobre todo en etapas iniciales me refiero, ¿no? Pero bueno, hay para todos los gustos en definitiva. Hay gente que solo invierte capital y está muy bien, y hay otros que invierten mucho menos capital y tienen más valor por su network, lo que sea. Es importante detectar cuál es el inversor ideal para tu estadio en particular. De hecho, en esta encuesta que te contaba, le preguntábamos, ¿tomarías plata de tu inversor otra vez? ¿De tu que te invirtió antes? ¿Tomarías más plata? ¿O lo volverías a buscar para que te Mm. invierta? Y entre líneas, el 71% decía que no, Ah, o que prefería que no, que buscaba otras alternativas. Y esto tremendo. para nosotros fue choqueante, como decir, wow, Sí, o sea, red la flag. gente levanta plata porque necesita levantar la plata para seguir existiendo y es muy difícil tener la soltura de poder elegir qué inversor quieres tener dentro de tu cap table. Sí. Pero que el 70% diga no volvería a tomar plata de mis inversores fue como una alarma para nosotros cuando estábamos construyendo el fondo, de que al principio decíamos, bueno, no sé bien qué es lo que vamos a hacer, pero sí sé lo que no quiero hacer. Y empezamos a construirlo desde ahí. Así Bueno, que vamos creo a que partir como, entonces de eso. Vamos a partir de, bueno, de lo dale, que construyeron. ¿Querés contarnos un poco sobre Alina VC y cuál es su tesis de inversión? buenísimo. Alina VC es por ahora, el primer y único fondo especialista o sector specific en este concepto que conocemos como Future of Work o futuro del trabajo. Si yo te dijese, Luisina, invierto en FinTech, ¿tenés alguna duda de en qué invierto? No, No. clarísimo. Pero te digo, invierto en Future of Work. Muchas veces lo que nos sucede es Es que la gente nos amplio. dice, wow, qué bueno, pero ¿en qué invertís? Imagínate que Y, entrevistamos a un emprendedor que lo que hacen es programar robots, o sea, robots con inteligencia artificial. Ellos son los que los programan para poder realizar tareas peligrosas en las fábricas. Yo imagino que eso puede estar dentro de Future of Work tranquilamente. por supuesto, es un concepto en realidad bastante amplio, pero tiene que ver con la transformación o las transformaciones que se van a producir en el ámbito laboral, producto del avance de la tecnología. Eh,
a todo nivel, no solo entre la relación empleado-empresa o independiente-cliente, sino también a nivel tecnológico, ¿no? A nivel más duro, como decía vos recién. Pero es fácilmente confundible con, invertís en recursos humanos, en HR. Claro. Y digo, sí, pero es una No. partecita nada más dentro de Claro. la tesis. No, tiene que ver, sí, por supuesto, con talento, atracción, fidelización, beneficios, bienestar, inclusión laboral, oferta, demanda, pero también nuevas formas de contratación, nuevas formas de pago, todo el gran ecosistema que gira en torno a los gig workers, gig economy o trabajadores independientes, la forma en la cual las personas hacen su reaprendizaje o capacitación para las nuevas formas de trabajo que van a venir. Por supuesto, sí, los tradicionales software de gestión de recursos humanos y también inteligencia artificial, pero cruzando todas estas verticales, sobre todo en lo que tiene que ver con productivity tools, performance tools o automatización. Entonces, para ponerte un caso, no sé, Boomerang, el portal de empleos más conocido de Argentina, es dentro de la tesis Future of Work, pero Zoom también. Y Claro. Rappi también, ¿no? Hasta incluso puede haber una fintech embebida en una solución para los gig workers. Sí, hay una Eh, startup que entrevistamos hace un par de años que era de beneficios para justamente todos estos workers de plataformas y que... Nipi era, no sé, Sí, sí, exacto. ¿viste? Bueno, las A conocemos. veces se me van los nombres de las startups, pero Nipi. claro, y eso es parte de Future Work, exacto. Es un concepto bastante amplio, es un concepto que además el trabajo está cambiando, cambió mucho, cada vez va a cambiar más y tenemos que estar preparados porque en lugar de esto de que, bueno, todo es con IA y la IA nos va a reemplazar a todos. No, para nada, no nos va a reemplazar a todos. Sí va a cambiar completamente el mercado, como cambió con la revolución industrial, lo mismo va a pasar con la IA y todo, se va a necesitar un montón de soluciones y mecanismos y metodologías distintas y marcos distintos para englobar al trabajo y adelantarse a eso y poder ir diseñando de antemano, la verdad me parece espectacular y me parece súper valioso además lo específico de la vertical, porque cuando hablamos con las startups sobre con qué inversores ir, si los hacemos clasificar, le decimos, la primera elección es tuya, con quién quieres trabajar, o sea, con quién quieres que te invierta. Y los invitamos a dividirlos en inversores A, B o C. Y siempre el A les decimos, tienes ese inversor ultra focalizado en tu vertical. Es el que más valor te va a dar porque conoce a todas las startups del rubro, conoce a los inversores del rubro y conoce también a los clientes de los rubros y la Exacto. experiencia que puede ir trayendo de una startup a otra, hasta las startups fallidas, que vos ya decís, esto no funciona, y ya puede transmitirte esa experiencia. O sea, lo Sí, valioso de buscar un inversor de una vertical específica. absolutamente. Incluso como lo que decías de AI, por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo de decir, bueno, cuando empezaron a aparecer los primeros autos, eh, todos los que trabajaban con caballos, cambiándole las cerraduras, dijeron, chao, me voy a quedar sin trabajo. Claro, Y hubo un montón que se quedaron sin y trabajo, sí, pero hubo algunos que quedaron. Pero ese que le cambiaba una herradura a un caballo, si trazas el paralelismo, bueno, soy el mecánico del auto, claro. ¿Y cuántos más ¿no? mecánicos hay? ¿Y cuánta ¿Y más cuántos más gente mecánicos fabricando hay? autos de los que antes estaban cambiando herraduras? Exacto. Entonces, lo mismo va a pasar con la AI. Hay posiciones, no personas, posiciones, tareas, te decía, que va a reemplazar la AI, pero van a surgir un montón de nuevas. Entonces ahí está, y ahí también es un espacio en el cual invertimos, esto del upskilling o reskilling de las personas. ¿Cómo te retransformás como para adaptarte a lo que hay hoy, en definitiva, ¿no? Eh, y en esto último que decías de elegir al inversor, sí, siempre lo mejor es elegir al inversor. Y como bien decías vos, si yo tengo una startup de Deep Tech, bueno, voy a buscar inversores Deep Tech porque me van a aportar realmente más conocimiento, más valor de alguna manera. No voy a buscar uno que invierte en otra cosa o que no sabe, en definitiva.
Pero bueno, no siempre es tan sencillo, No, sino ojalá fuese seríamos, simplemente elegir el inversor que uno quiere que le invierte. claro, ni listo. No, pero para mí la relación es súper importante. Para mí no es solo que el inversor tiene que elegir a la startup, sino que la startup tiene que elegir al inversor también. Entonces, cuando yo invierto, lo primero que hago es les enviamos un mail agradeciéndoles la posibilidad que nos dieron de sumarnos, porque yo quiero que me elijan, no por el capital, sino porque creen, se sienten cómodos trabajando con nosotros en la forma en la cual tenemos y de alguna manera creemos que podemos aportar algo de valor. Aunque el otro día un founder me preguntó, bueno, ¿y ustedes qué valor pueden aportar? Y le dije, mira, el valor que podemos aportar nosotros es cercano a cero. Y se quedó. ¿Cómo cero? Sí, es cercano a cero. Nosotros creemos que podemos aportarte valor acá, acá y acá, pero en definitiva vos sos el que define Claro. si lo que nosotros tenemos para contarte o aportar te va a sumar valor o no. Si no, Lo que terminabas como es el inversor ángel que piensa que su consejo y su mentoría es lo más importante y que el éxito del emprendedor depende más de su mentoría y de sus consejos que la misma habilidad exacto, del emprendedor de desarrollar el proyecto. exacto. Eh, pero bueno, nosotros tratamos siempre de aportar valor en tres cositas. Una es fundraising, pero no solo aportando capital, sino también colaborando con nuestra red de coinversores como para que completen la ronda o para siguientes rondas. Por otro lado, con ventas, nos enfocamos mucho en negocios B2B porque toda nuestra experiencia tiene que ver con vender soluciones Ujú. tecnológicas a B2B. Y por último, sí, mentoría, acompañamiento, o como le digo yo, es un oído en el cual te puedas descargar el domingo a las 9 de la noche, en definitiva. Sí, es Porque importante. estuvimos ahí, todos los que conformamos a Lina dentro del equipo, todos fuimos emprendedores, todos. Es como una condición para formar parte de Alina. Y todos tuvimos en algún momento algún éxito y todos también tuvimos muy malas experiencias y nos fue muy mal. Entonces creo que podemos hablar desde nuestra experiencia real y tal vez con suerte le aportamos algo de valor. Pero si aportamos valor o no, no lo voy a definir yo, lo va a definir el emprendedor, en definitiva. Sí, Es total. como un cambio ahí, un switch de, yo no Importante. digo que voy a aportar valor, yo te voy a contar lo que sé, lo que me pasó a mí y vos vas a decidir si, es, si tiene valor o Sí, no. valor o no. Bueno, Exacto. la vertical queda clarísima. ¿Qué otros aspectos se evalúan sobre los emprendedores en los que invierten? O sea, ¿qué características, además de la vertical, deberían cumplir para que pueda ser una oportunidad interesante para ustedes? A nivel humano, decís emprendedor, no negocio, ¿verdad? Las dos cosas porque el tema de, viste, el emprendedor tiene mucho con esto de el estadio en el que estoy, si facturo o no facturo, que el MVP y que al final no sabe si me puedo sentar con este inversor o no, o me va a decir que todavía no. Como que las dos cosas me gustaría escucharlo. Nosotros y muchos otros siempre decimos esto de nunca es temprano para conocer a un emprendedor. Si bien hay algunas cositas que sí, no, ahora no tiene ningún sentido que hable con este emprendedor porque es un no seguro. Si está encaminado dentro de nuestro espacio y nos parece interesante, por más que esté muy temprano, nos gustaría conocerlo, como para ya ir traqueándolo y a partir de ahí empezar a forjar esta relación. Pero a nivel persona, emprendedor, eh, buscamos gente, al menos en lo personal, eh, cuando yo estoy hablando con un emprendedor y me siento incómodo hablando con el emprendedor, como me siento que "Buah, sabe un montón más que yo, la tiene reclara y demás, cuando yo estoy incómodo, ese es un síntoma de que tengo que invertir en ese emprendedor. Nunca Es escuché como algo tan honesto en la contraintuitivo. vida. Sí, pero tremendamente honesto, me encanta. Nunca había escuchado algo así. Sí, Y es un poco lo que, sí, yo creo que, sí, total. Yo creo que hasta es el síndrome de impostor que todos tenemos, que yo creo que le tiene que pasar a todos, no importa. Zuckerberg en algún momento se habrá juntado a hablar con alguien y se ve sentado. O sea, a todo el mundo le pasa
y un poco creo que está arraigado un poco al síndrome del impostor de que sentimos de que siempre, no sé cómo llegué acá, porque el resto tiene que ser. Y mirá que interesante lo que planteas, porque es como que del otro lado hay alguien que tiene un conocimiento del mercado y de los clientes mayor al mío todavía. Eso es lo que decís. Exacto, exactamente. Es esa incomodidad de decir, no le voy a poder aportar nada, no sé nada, comparado. Bueno, entonces es un síntoma de que probablemente tenga que invertir ahí. Eh, y hasta ahora funciona bastante bien, digamos. Eh, la otra cosa que a mí me entusiasma mucho también ver en los emprendedores es entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Esto es habitual, siempre se dice, pero tiene una razón de ser. Y es, si tu objetivo es ser millonario, probablemente haya 10.000 formas más de ganar plata antes que ser emprendedor. Y lo que te va a pasar es que como el camino es tan duro para que finalmente como emprendedor seas millonario, en el medio te vas a dar cuenta que no estás ganando plata y te vas a ir a buscar otra fuente de ingreso. Claro. Y ahí es donde nos dejas a todos colgados. Sí, pues me quedé una startup Entonces, invertida que quedó sin el founder y ya está. Perdí, tiré la plata a la exacto, basura. exactamente. Entonces, que el objetivo sea otro, eso es lo que siempre llamamos como propósito, y que el resultado sea ganar plata, en definitiva, pero no el objetivo, que tiene que ser muy, muy claro. Y por supuesto que me gustan los emprendedores que vienen preparados a la reunión, aunque sea, ¿no? Eh, todos queremos escuchar lo mismo, más o menos, todos los inversores. Conocer tu historia, conocer por qué son el equipo ideal para llevar esto adelante, cómo se manejan entre ustedes como emprendedores si tenés equipo, cómo captás clientes, cuánto te cuestan, cuánto facturás, cuál es la ronda, cuáles son las... Son todas las mismas preguntas, Sí. al menos en la primera reunión. Y si venís no preparado porque te mandaste y ya, y las posibilidades son menores Sí, claro. de que captes el interés. Eh, pero es a nivel individuo, o sea, alguien que yo vea que en el cual yo puedo aprender y que me siento cómodo Va a además venir trabajando con preparado. ellos y que venga preparado a la reunión, mínimamente preparado a la reunión. Eh, hay un montón de información. O sea, esa es la parte inicial. Y después Y lo tratamos de de cómodo, ver, y lo de cómodo, más allá de, entiendo, lo planteaste desde la incomodidad de si le puedo aportar algo o no, pero después la comodidad de decir, tengo que poder disfrutar tomarme un café con mi inversor, y yo como inversor tengo que poder disfrutar tomarme un café con el emprendedor que invierto. Porque es una relación a largo plazo, y lo humano, la piel de poder sentirme cómodo tomando un café con quien va a ser mi socio, ¿no? ciento por Porque ciento si y después tener, toda la relación va a ser, no, me quiero morir, me tengo que reunir con el inversor, no, me quiero morir, me tengo que reunir con estos chicos, nada va a fluir. Entonces esa comodidad también tiene que existir de me tomo un café, lo disfruto. claro, eso es a nivel personal, ¿no? La incomodidad que yo decía era más profesional, si querés. Exacto. Pero esta es más personal. Y el otro día escuché a un LP decirme, un LP es un inversor de un fondo, Sí. escuché decirme, yo clasifico a las personas en tres, con las que me iría a tomar una cerveza, con la que haría negocio y con la que quiero que sea mi abogado. Ah, sí, uno no Entonces, quiere irse a tomar un café con la misma persona que quiere que sea tu abogado. no, Definitivamente. claramente. Eh, y Definitivamente. eso me parece que está bueno también. Decir, ok, mira, me caes súper bien, pero no haría negocios con vos. El otro decía, haría negocios con vos y me puedo ir a tomar un café, una Claro. cerveza. Y el abogado es como, vamos a decir, No, no querés cuchillo hacer entre negocio. dientes, No ¿viste? va, no, que no lo querés de No, socio, porque lo puedes no, tener en contra, lo querés de aliado siempre. siempre. Siempre de tu Entonces, lado. sí, es importante esa química que puede haber entre inversor, emprendedor, sobre todo en etapas tempranas. Sobre todo en etapas tempranas. Eh, pero es Y, un poco lo que buscamos. y errores, además, bueno, no venir preparado a la reunión, red flag número uno para un emprendedor que está levantando capital. ¿Algún otro error que recomendás evitar a los que están empezando a buscar inversores?
Bueno, no targetear bien a los inversores y tirar mails masivos o contactos masivos por todos lados, cuando sabes que si lo viste un cachito, sabes que no invierte en lo que vos estás haciendo y invertís tiempo vos, en hacer seguimientos y demás. El otro es cap table sucio, como decimos nosotros, que vos lo tenés re claro. ¿Qué pasa con eso? Haber cedido mucho equity al inicio, con inversores que no terminaron aportando valor, o con empleados y employees, o hasta incluso founders que dejaron la compañía y no tenían reverse vesting, o que no estaban vesteados y que se fueron y tienen el 30% de algo en el cual no participan, pero pueden tomar decisiones. Creo que eso, el cap table, es muy importante a la hora de tomar una decisión como inversores. Y lo que me pasa mucho con las consultas que nos llegan al estudio es esto de que el emprendedor de la TAM escucha lo del vesting, entonces dice, no, necesito ofrecerle acciones a todos mis empleados, todavía no tienen dos clientes y ya quieren estar viendo cómo vestean acciones para dar beneficios a los colaboradores. Y es como, freno y yo digo, dale beneficios de otra forma. No es momento para empezar a sumar gente a un cap table que ni siquiera sabes qué valor te puede otorgar. No es momento. O sea, y eso de cómo es gratis, lo sienten como eso. Es lo que tengo gratis para entregar y en realidad es lo más caro que tienen y no lo ven. Y ni hablar del tema de la falta de pactos entre los socios y los socios que se van y que después no tenés forma de recuperar esas acciones porque te pide la evaluación de la startup como si hubieses levantado una ronda seed, aunque todavía tenés dos clientes recién. Y son complicaciones que surgen de no haber tenido los contratos acomodados desde el principio. Pero sí, es gravísimo. Sí, totalmente. De hecho, para mí eso es lo más difícil hasta incluso de acomodar después, porque producto, go to market, gastos, plata, no sé, lo que vos quieras, lo puedes corregir después, sin mucho problema. Pero cuando tenés un inversor adentro que no quiere salir, no sale. No. Cuando tenés un founder que no quiere salir, no sale. Entonces, viste que hubo un estudio en Estados Unidos que decía que dura más la relación entre un inversor y una startup que un matrimonio en Estados Unidos. Mira vos. Y de ahí esta frase de realmente del inversor es hasta que el éxito o la muerte nos separe. Ah, claro, no lo Porque había si no escuchado. quiero salir, no salgo. Claro. Y no me puedo hacer salir. ¿Por qué voy a soltar esto? O sea, porque no hay un incentivo para eso. Entonces, o lo No, estableces de alguna forma en los documentos para obligar esa salida. Estoy hablando más que nada a un founder que se va más que a un inversor, obviamente. claro, em, o me va a salir muy caro, porque se lo tengo me que va a salir caro. pagar ahora y te sale carísimo. Exacto. Así. Pero esos, digamos, son los principales errores que todos cometimos, en definitiva, cuando empezamos a hacer levantamiento de capital. Sí, Es lo que vemos. Algunos son salvables, otros no. otro. Por eso tienen que escuchar Startupeando y escuchar todos estos episodios y aprender de esos errores y evitarlos. O si no, siempre un second time founder ya los aprendió y por eso son tan mucho más valiosos para los inversores. Porque ya esto ya lo pasó, ya lo aprendió. El otro día me contaba, estaba con un emprendedor con los que trabajamos que tuvo una historia media complicada con su founder. Le dije, me la contó toda, estuvimos una hora hablando y me contó. Yo le dije, esta es tu origin story. O sea, vos te lo tenés que contar a los inversores porque con todo lo que pasó y la forma en la que lo pudiste sortear, te va a amar el inversor, porque se va a dar cuenta el tipo de emprendedor que sos y cómo pudiste resolver contra toda la adversidad una situación de forma impecable y el aprendizaje que tuviste, te lo olvidas más. Decía, Claro, esto algún día tienes un post mínimo en tus redes contando todo esto que te pasó, que mientras lo viviste fue lo peor que te pasó en la vida, es oro para los inversores e inclusive un inversor me dice, me senté con un inversor y me dijo, ¿yo por qué tengo que invertir en vos? ¿Cómo sé que no, que mañana no te vas a ir o algo así? Y le dijo,
O te voy a contar una historia que no sé si te debería contar. Y le contó toda esta historia. Y el inversor quedó encantado porque dijo, esto es experiencia. Esto es aprendizaje puro. Este tipo ya no lo agarran 2 veces con esto. Entonces ya tengo un montón de Claro, riesgos de lo que es emprender y las relaciones con los founders que este tipo no los va a cometer. exacto. Y no, y es súper importante eso, realmente, ¿no? Eh, Entender, si uno puede ver en el proceso de evaluación cómo reaccionaría o cuáles fueron las dificultades que sorteó el emprendedor antes de llegar a conversar con vos, y sería espectacular, porque la decisión podría ser mucho más ágil y más rápida, ¿no? Por Porque eso en hay que ser definitiva, en etapa honesto. temprana, pero 100%, porque si no es, no es. No, no, no vale Claro, forzar una situación. Es decir, no sé, ¿a vos te gustaría casarte con una persona que no se quiere casar con vos? claro, no, por eso. Vos tenés que ser honesto con tu inversor. Y si en el emprendimiento pasaron cosas malas y te peleaste con tu primer co-founder y pasaron cosas, pero las pudiste superar, dalas, porque son Buenísimo. tus cicatrices de guerra, son tus medallas de guerra. Ujú. Sí, 100%, de acuerdo. Pero Así bueno. que bueno, Diego, estamos llegando al final. Una última pregunta, algún consejo tipo, algún comentario final que quieras dejarle a la audiencia startupeando que los ayude en este camino a emprender y ya te libero. Bueno, yo divido a emprendedor y ángel inversor que quiere empezar a invertir, ¿no? Si sos emprendedor, contale tu idea a todo el mundo, pero a todo el mundo que puedas. Y está siempre abierto a recibir feedback, siempre abierto, porque te pueden sorprender aquellas personas que crees que no te pueden aportar nada, te terminan aportando mucho más que el que creías que sí. De hecho, para otra historia, a nosotros en un emprendimiento nos mató el negocio un albañil. Ah, Así nomás te lo digo. Y si sos inversor o estás queriendo hacer tus primeras inversiones como ángel, habla con otro ángel inversor primero, entérate un poco cómo se maneja todo, y no inviertas desde lo emocional, sería mi mensaje. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Seguimos en Gracias a contacto. ustedes. Dale. Chao, gracias. Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con otros emprendedores que les pueda ayudar. Gracias por ser parte de la comunidad Startupeando y nos vemos en el próximo episodio.